todos, gracias por su presencia. El Instituto Electoral del Estado de Campeche les agradece su presencia y les da la bienvenida a esta conferencia magistral realizada en el marco del mes de septiembre, mes de la educación cívica, que organiza el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Esta tarde tocaremos el tema Ética Política, una reflexión ciudadana, a cargo de la doctora María del Carmen Platas Pacheco, a quien le damos la bienvenida. Se encuentran con nosotros y agradecemos la presencia del licenciado Gonzalo René Brito Herrera, secretario de Protección Civil del Gobierno del Estado de Campeche. Con la representación del presidente municipal Edgar Hernández Hernández, se encuentra con nosotros el consejero jurídico del Ayuntamiento, licenciado Luis Hernández Zapata. Agradecemos la presencia de las señoras y señores regidores y síndica de Hacienda del Honorable Cabildo del municipio de Campeche. Se encuentran con nosotros los diputados maestra Leticia Hernández Cachón y el maestro Juan Carlos Damián Vera, integrantes de la 62ª legislatura del Estado de Campeche. Asimismo, damos la bienvenida al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado, licenciado Luis Alvarado Díaz, así como a los vocales integrantes de la Junta Local Ejecutiva y de la Junta Distrital 01 en Campeche. Se encuentran con nosotros el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, licenciado Víctor Manuel Rivero Álvarez, así como los magistrados integrantes y la secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral. De la Comisión de Transparencia nos acompaña la licenciada Rosa Segovia Linares, comisionada. Destacamos la presencia del consejero electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Yucatán, licenciado Luis Antonio Martínez Magaña. Agradecemos la presencia de los señores dirigentes y representantes ante el Consejo General del IEC de los partidos políticos PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza. Bienvenidos. Especialmente agradecemos la presencia de las señoras y señores consejeros electorales del Estado, del Instituto Electoral del Estado de Campeche y de la presidenta maestra Mayra Fabiola González. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a esta conferencia Ética Política, una reflexión ciudadana, a cargo de la doctora María del Carmen Platas Pacheco, de quien me permito leer una breve síntesis de su extensa síntesis curricular. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Panamericana, maestra en Historia del Pensamiento y maestra en Derecho Ambiental, es licenciada en Derecho y Filosofía y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha sido profesora invitada en diversas universidades públicas y privadas, como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ha impartido múltiples cursos de lógica, argumentación y deontología y es autora y coautora de más de 17 libros, entre ellos Ética del Servicio Público, Elementos de la Reflexión en torno a la prudencia judicial y Filosofía del Derecho, así como Prudencia, Arte del Juzgador. Ha publicado más de 50 artículos sobre filosofía del derecho en revistas jurídicas y filosóficas con arbitraje internacional.
Ha publicado más de un centenar de artículos en varios periódicos de la República Mexicana. Esto es parte de la extensa experiencia de la doctora Platas, a quien me permito darle la bienvenida y cederle en este momento el uso de los micrófonos. De nueva cuenta, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estoy, como siempre, muy agradecida con la hospitalidad y con la hospitalidad y con todas las amabilidades que siempre aquí en Campeche dispensan ustedes a sus invitados. Yo tengo el honor de compartir con ustedes un trabajo que, como ya se ha dicho, es un trabajo académico, un trabajo en el que me encuentro ahora realizando una investigación que tiene que ver precisamente con lo que está escrito aquí atrás en este escenario que gentilmente han montado para esta conferencia: Ética Política, una reflexión ciudadana. Estoy muy honrada con la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy aquí, pero especialmente pues quiero darle las gracias a la maestra Mayra Bojorquez González por su gentil invitación para participar en el contexto de estas actividades del mes de septiembre que aquí en el instituto han decidido dedicar a la educación cívica. Sin lugar a dudas, desde mi perspectiva y por la numerosa asistencia a esta conferencia, queda claro que no soy yo la única preocupada por la educación cívica. Sin lugar a dudas, los cimientos de la ciudadanía que nuestro país necesita pasan por el camino de la educación cívica, en estricto sentido. Sin educación cívica no hay propiamente educación. La vocación natural del ser humano es a la comunidad, es a la sociedad. No hay seres humanos en solitario y la necesidad de la vivencia en comunidad, en sociedad, pone delante de nuestros ojos que tenemos que aprender a convivir, y la convivencia exige respeto a la diferencia y tolerancia. La educación, pues, cívica, como parte fundamental de la educación ética, es una preocupación que debe transitar a la acción. Es necesario que se realicen acciones concretas de inclusión de estos temas, de la necesidad de formación de hábitos, disposiciones y actitudes para que las nuevas generaciones, esas que están en proceso de formación en las escuelas, efectivamente se alleguen de los conocimientos que les permitan ir formando esa educación cívica que hoy es evidente que nos hace tanta falta. El tema, pues, que me propongo desarrollar en la generosidad de este espacio que se ha dispuesto en esta ocasión, intenta mostrar, y ya ustedes juzgarán si lo logro o no, cómo la educación política se encuentra en la base de toda actividad ciudadana, de manera que la formación cívica, es decir, para la civilidad, se presenta como indispensable en la dinámica social de los buenos ciudadanos. Ahí donde hay buenos ciudadanos, esos buenos ciudadanos, sin lugar a dudas, están precedidos de una auténtica formación cívica. Es decir, la civilidad es cimiento de la formación ética. La ética, todos ustedes lo saben muy bien, es una
de las tantas partes en las que se divide el saber filosófico y que tiene que ver o ha sido definida por sus propios inventores, los griegos, como la ciencia del bien vivir. Bien vivir, vivir en plenitud, supone cultivar en nosotros una serie de hábitos, de disposiciones y de actitudes que nos capaciten precisamente para eso, para vivir como seres humanos. Ahí donde no existe esa formación, no vamos a tener esos comportamientos. Y entonces lo que tenemos son sobrados ejemplos de falta de civilidad, de falta de respeto, de violencia, de corrupción, de interacciones societarias enormemente viciosas. El denominador común de todo eso que advertimos como nocivo en nuestras dinámicas sociales tiene un antídoto que se llama educación cívica. Y la educación cívica encuentra su escenario propicio precisamente en la política. La política, como ustedes lo saben, aparece como concepto por primera vez escrito en la obra de Aristóteles y se ha definido, desde Aristóteles se ha definido como el arte de ordenar, fíjense ustedes bien, ordenar la vida social de manera que todos sus miembros tengan acceso al bien común. Ordenar la vida social para que todos sus miembros tengan acceso al bien común. Ya esto nos da una luz muy grande. Así claramente sabemos qué cosa es la buena y la mala política. La buena política es esa que ordena la vida social para que todos tengan acceso al bien común. Ahí donde no hay ese acceso al bien común, donde nuestra vista y nuestra reflexión se acostumbra a esos escenarios de miseria, de corrupción, de pobreza extrema, de abandono, de suciedad, pues queda claro que la acción política no es buena. Queda claro que hay un horizonte de mejora muy grande al que debiéramos de ocuparnos y destinar acciones concretas. La política nació en Grecia como manifestación del reconocimiento a la necesidad de que todos los habitantes de la polis participen en la reflexión y en la toma de decisiones frente a los problemas comunes. Sin lugar a dudas, eso es la política, la participación de todos los miembros de la comunidad en la reflexión y en la decisión respecto de los problemas comunes. La polis, la política, se presenta en la vida del ser humano como el espacio natural del ejercicio de su ser ciudadano. La política supone entonces la necesidad de iniciar por reconocer que el ser humano es por naturaleza necesitado de los otros y que en solitario es incapaz de satisfacer todas sus necesidades, desde las más elementales, como puede ser el sustento, hasta las más elaboradas, como puede ser la educación. La experiencia nos demuestra que lo propio de la condición humana no es la vida en solitario, a la manera de un ermitaño. Los seres humanos no somos ermitaños. Lo natural es reconocernos como seres necesitados de los otros. Y ahí donde somos seres necesitados de los otros, está presente la acción política. Lo propio del ser humano en tanto ser racional, en tanto ser necesitado de otro para su convivencia,
lo propio del ser humano es ser comunitario, es decir, cenobita. Los seres humanos somos cenobitas y no ermitaños. Muchos siglos atrás en la historia del pensamiento se propuso ingenuamente la existencia, muchos de los aquí presentes que hayan estudiado doctrinas políticas o derecho o filosofía, muchos de los aquí presentes se recordarán aquellos famosos autores contractualistas que hablaban del pretendido contrato social, que los seres humanos tuvieron que contratar lo social para defenderse unos a otros de la violencia y la agresión que otros grupos producían. El contrato social, pues en realidad no es más que una expresión ingenua y una moda de pensamiento de un tiempo ya superado. Los seres humanos no contratamos lo social, los seres humanos nacemos hijos, somos seres de vínculos, de relaciones, nacemos vinculados a otros seres humanos. Precisamente Aristóteles en la Política dice: el hombre nace hijo, nace vinculado a otros seres humanos. No hay ser humano sin vínculos, es decir, el carácter comunitario del ser humano está presente en su condición propia de ser racional. No podríamos hablar de un ser humano en solitario, sino un ser siempre vinculado a otros, siempre necesitado de otros. De manera entonces que la política está presente entre nosotros, porque el espacio donde tienen verificativo todos esos vínculos es precisamente lo que los griegos llamaban polis. La polis, la sociedad, es ese espacio donde se hacen realidad todos esos vínculos, donde se ejercen todas esas relaciones. Entonces, queda claro que si somos seres necesitados de los otros, pues tenemos que ser educados, es decir, civilizados, es decir, cívicamente formados para vivir como lo que somos, seres humanos. Allí donde la educación cívica deja de ser una prioridad, efectivamente que la ética política se antoja como algo, como una quimera, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hoy en día, ¿qué podría querer decir ética política ahí donde previamente no hay una educación cívica? Espero que sí se entienda que la civilidad, la formación cívica, hace posible la exigencia entonces de la ética política. Y entonces, muy frecuentemente echamos en falta la falta de ética de quienes ejercen el poder, de quienes detentan una autoridad, o echamos en falta la falta o reconocemos la falta de civilidad de los ciudadanos en sus relaciones entre sí. Queda pues en evidencia que esta es una labor de formación que urge atender desde el seno de la comunidad. La primera comunidad a la que pertenece el ser humano se llama familia. Ese es el origen de nuestra condición, de nuestra condición racional comunitaria, la familia. Ahí aprendemos o no aprendemos a convivir, y ese ser de convivencia, pues luego lo llevamos al espacio de nuestra sociedad. Tal pues como ha demostrado la historia de la humanidad, el carácter comunitario necesitante del ser humano es insuperable, y ese reconocimiento de nuestra condición necesitante, en ese reconocimiento de nuestra necesidad de vínculos, de relaciones, de comunidad, en ese reconocimiento reside la grandeza de la política.
Ese es el reconocimiento de la grandeza, al hacer evidente que la condición humana no es ermitaña, sino cenobítica, cenobitaria. En consecuencia, las personas nacemos y vivimos como miembros de comunidades, desde la más elemental, que es la familia, hasta la más extensa y compleja, que es el Estado. La ciencia, pues, parte de la filosofía que estudia esta dinámica relacional, esta dinámica comunitaria, se llama política. Y la política no es, pues, al margen de la ética. La política supone el ejercicio de unos valores, de unos hábitos, de unas virtudes que hacen posible las buenas relaciones sociales. Y su fin, precisamente, es el bien común. De manera, pues, que la acción política tiene como centralidad sus actividades en el bien común. Fíjense ustedes, el bien común, es el criterio que sirve como medida y calificación de la acción política. Estamos hablando de una buena acción política o de una mala acción política allí donde el bien común se hace presente, es decir, donde las personas gozan del ejercicio de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones que les permiten vivir con la dignidad de seres humanos que les es propia. La política se ejerce siempre bajo diversas formas de gobierno y de participación ciudadana. En nuestro tiempo, la democracia goza de un enorme prestigio. Hoy vivimos un tiempo, no ha sido siempre así, ha habido otras formas de gobierno a lo largo de la historia, pero en el tiempo que nos toca vivir, la democracia se entiende como un valor social, un valor político de primera importancia. La democracia hoy se presenta en términos sociales como un ideal de vida. Vivir en democracia se entiende como un objetivo de las sociedades. Sin embargo, no debe confundirse la dinámica de elección de candidatos con el reparto y el ejercicio del poder. La democracia no se agota en la elección de candidatos para cargos, para puestos de representación. Esa es una pequeña parte. La parte más importante tiene que ver con el ejercicio del poder, y el ejercicio del poder se valora, se mide en términos de bien común. Hay un buen o un mal ejercicio del poder ahí donde quien detenta ese poder conduce las acciones de todos al mayor goce de los bienes sociales. Cuando la política y los políticos no concretan el bien común, pues ciertamente no estamos hablando de política, sino de las 1000 formas de corrupción social. Este es el problema medular de nuestro tiempo. Hoy se entiende que la democracia se agota en la elección de candidatos, siendo que eso es una pequeña parte de un esfuerzo mucho mayor. Pero esto hay que enseñarlo y hay que vivirlo desde la formación que inicia en la escuela y que termina en el ejercicio de los derechos y de las obligaciones ciudadanas. Así pues, la democracia, para ser expresión de auténtica política, exige el irrestricto reconocimiento de ciertos valores cívicos que se presentan como indicadores de la salud o de la enfermedad social de un país y en consecuencia de las comunidades que lo integran. Me quiero referir precisamente a esos valores.
desde la perspectiva de los inventores de la democracia y que ciertamente son también los inventores de la política, existen 7 referentes, siempre 7 indicadores, pues a la manera como si a la comunidad, a la sociedad, al país, le pudiéramos hacer un check-up, 7 indicadores que nos pueden decir, que nos pueden hablar de la salud o de la enfermedad política de un país, y que ciertamente ese diagnóstico nos puede decir qué es lo que hay que hacer. En esa necesidad de hacer estamos comprometidos todos los ciudadanos, porque todos los ciudadanos ejercemos nuestra vida en el seno de la política, en el seno de las comunidades a las que pertenecemos. Se trata pues de 7 referentes que conviene tener siempre presentes como guía de acciones concretas que deben propiciarse y que deben invitar a la reflexión en la educación cívica. Como digo, estos referentes, estos 7 referentes a los que me quiero referir, son referentes que desde luego podemos decir con claridad que han sufrido el paso del tiempo y que en el tránsito de más de 2500 años han demostrado su vigencia y han demostrado el valor de su consideración. No estuviéramos hablando hoy de la ética política y de la necesidad de educación cívica, y el Instituto Electoral de Campeche no estaría organizando unas jornadas de reflexión sobre estos temas, si este no fuera la parte medular de nuestro bien ser ciudadano. Hemos de tener en cuenta que sin esta educación, en realidad todos nuestros esfuerzos son vanos. La reflexión sobre estos referentes le puede dar una guía, puede constituir una serie de luces de acción que permitan decir qué cosa es o qué tipo de acciones son las que hay que tener en cuenta para construir la ciudadanía que queremos, la ciudadanía que necesitamos. Estos referentes que conviene siempre tener presentes, desde luego son guías que deben propiciarse en la educación cívica y de manera particular en la actividad gubernativa. Quienes gobiernan, quienes ejercen el poder en las diferentes formas y en las diferentes funciones, desde luego tienen una grave responsabilidad en la gestión del bien común. La política sirve para el bien común. El ejercicio del poder, que es la moneda de curso de la política, sirve para el bien común. El poder está bien ejercido en la medida en que las personas a las cuales representa un gobernante efectivamente tienen mejores prerrogativas de bien común. Es decir, el binomio inseparable a que la política convoca entre gobernantes y gobernados, en realidad debíamos de imaginárnoslo como una moneda que tiene 2 caras. De una cara son los gobernantes y de otro lado son los gobernados. Y el canto de esa moneda se llama bien común. Bien común. No hay gobernantes sin gobernados, y lo que une a los gobernantes y a los gobernados es el ejercicio de ese poder que se transforma en bien común. El bien común es a lo que nos convoca la vida comunitaria, la vida en sociedad, porque no podemos, como ya dijimos, porque como no somos ermitaños,
No podemos ser autosuficientes, autárquicos y autónomos en nuestras necesidades. Necesitamos de los otros y entonces la satisfacción de nuestras necesidades pues exige la comunidad, es decir, exige la política. De manera que el ejercicio de las actividades en comunidad convoca a todas las personas en dos bloques. Unos son los gobernantes y otros son los gobernados. Y en la polis, en la vida comunitaria, en la vida social y política, solo existen esos dos tipos de personas, gobernantes y gobernados, que se encuentran unidos por la necesidad de realizar el bien común. Estos 7 referentes que quiero yo compartirles, quisiera ya referirme al primero de estos 7 referentes. Estos 7 referentes es muy importante que tengamos en cuenta que no los podemos mirar de manera aislada. Repito que los 7 referentes nos permiten saber de la salud, del estado de buena salud o del estado de enfermedad o mala salud que tiene una comunidad, una sociedad, un país. De manera que no sirve de nada tener un buen referente o cumplir con un referente si los otros 6 no se atienden. Los 7 referentes nos hablan de la salud y mirarlos en solitario no tiene mucho sentido. El primero de estos referentes se refiere a la igualdad en política y específicamente en esta forma de organización política a la que llamamos democracia. La igualdad es el primero de estos referentes. La igualdad se refiere a que todos, gobernantes y gobernados, deben de ser considerados iguales ante la ley. La igualdad ante la ley, de manera que no existan exclusiones ni distinciones de personas ni discriminaciones. La ley que no es pareja, que no es igual, traiciona el sentido mismo de la vida en democracia. Este es un referente de la mayor importancia y esta es una condición que desde tiempos inmemoriales se viene advirtiendo como un signo incuestionable de la salud política de una organización. Ahí donde la ley hace distinción, ahí donde la ley es manera de interpretaciones torcidas, pues desde luego no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de buena política, sino de un ejercicio del poder que ciertamente no coincide con las aspiraciones de este bien vivir en sociedad. Todos los ciudadanos, en relación con la igualdad, todos los ciudadanos deben realizar sus actividades en el reconocimiento de la existencia de un marco jurídico que para todos es igual. Si la ley no se aplica de manera igual a todos, pues ciertamente todas las distinciones, todas las discriminaciones, todas las exclusiones lesionan y lastiman el tejido social. La igualdad es pues el primero de estos 7 referentes que hemos de tener siempre en cuenta como un hacer de la política, como hacer fundamental de la formación cívica. Enseñar a vivir en condiciones de igualdad pasa por el camino de reconocernos con el respeto que todos merecemos. La igualdad que reconocemos de nosotros hacia los demás exige entonces que nuestras relaciones societarias transiten en el respeto. Ahí
donde falta el respeto, le estamos diciendo con la falta de respeto al otro que no es igual a nosotros, que no merece nuestro trato amable, nuestro trato delicado, cometido. El respeto es entonces un hábito, una disposición y una actitud que bien podemos promover en todos los ámbitos de nuestro hacer comunitario como una participación hacia la igualdad de todos ante la ley. El segundo de estos elementos se refiere a la libertad, la igualdad y luego la libertad que todos los que viven en democracia deben gozar, la libertad que debe de ser ciertamente materia de nuestro respeto, de manera que los actos de los gobernantes y de los gobernados se produzcan con el respeto al libre tránsito, a la libre expresión de las ideas y las opiniones, a la libertad de cambio de residencia, a la libertad de ocupación, todo esto en el marco de la ley. El único límite de la libertad es la ley. Más allá de la ley, pues ciertamente no hay libertad, sino transgresión del orden jurídico. Pero las personas en democracia hemos de aprender a vivir en libertad y a reconocernos en esa libertad de expresar lo que pensamos, de asociarnos y de vincularnos con quien nos parezca, de cambiar de residencia, de transitar de un lugar a otro. La libertad es un valor supremo de la democracia que a lo largo de la historia de la humanidad ha costado cientos y miles de vidas. La libertad es un gran valor que debemos de custodiar y que no debe de confundirse con el extremo del abuso, el libertinaje. Más allá de la ley no hay libertad. La libertad ha de ejercerse en el ámbito de la ley, en el ámbito del cumplimiento de la ley. El tercero de estos referentes tiene que ver con un tema especialmente sentido en nuestro momento político nacional. Se refiere a la educación. A la educación. Desde hace 2500 años y más atrás, se viene advirtiendo que no hay propiamente posibilidad de educación cívica, posibilidad de ética política, allí donde falta la educación, allí donde la educación es deficiente. La educación hace surgir en las personas lo mejor de ellas mismas y la educación las capacita para la igualdad, para la libertad y por sobre todas las cosas, la educación hace de cada ser humano una persona útil a sí misma y útil a la sociedad. Sin educación no hay buen empleo, no hay mejor empleo, no hay posibilidad de empleo. Lo más importante, la función, la tarea más importante en la formación de un niño es su educación. Este es un tema especialmente sentido a lo largo de todos estos años que han transitado en nuestra historia mexicana contemporánea. La educación. Educar supone hacer de cada ser humano una persona útil a sí misma y útil a los demás. Sin educación o con una frágil educación, sin lugar a dudas, la sociedad, la comunidad es especialmente vulnerable
a la corrupción y a la violencia. Dicho en sentido, en un sentido que se pueda confrontar esta idea, la salud de la educación, la calidad de la educación es el mejor antídoto contra la corrupción. Es decir, las sociedades, mientras menos educadas son más proclives a la corrupción y a la violencia. Lo mejor que se puede hacer con un ser humano es educarlo para que sea una persona útil a sí misma y útil a la sociedad, capaz de mantenerse, de bastarse a sí mismo y capaz de sacar adelante una familia. Allí donde la educación es deficiente o de plano no hay educación, el futuro comunitario, el futuro político que nos espera es muy triste. No en balde, este es un indicador del nivel de desarrollo de todos los países a través de todos los indicadores que manejan las Naciones Unidas, la OCDE, etcétera, etcétera. El nivel de educación, la calidad de educación, porque la educación no es una frase hecha, la educación nos hace libres, la educación nos encuentra en la realidad de ser personas, de ser sujetos de nosotros mismos. Allí donde el ser humano no está educado o está mal educado, lo que nos espera son malos, nulos o deficientes empleos y desde luego organizaciones sociales proclives a la corrupción y a la violencia. Este es un signo, este es el tercero de los 7 referentes y es un signo que nos pone delante un horizonte de mejora como país muy grande. Todos podemos hacer algo por la educación. Desde luego, quienes profesionalmente nos dedicamos a esto, pues tenemos un compromiso mucho más grave, pero todos podemos hacer algo por la educación, porque en esto está el futuro de nuestra patria y el futuro de nosotros mismos como comunidad política. El cuarto elemento de esta salud de la política ciudadana, de la política en esta dimensión cívica y ética, el cuarto elemento se refiere a la justa repartición de la riqueza. Justa repartición de la riqueza, de manera que con el esfuerzo de todos la pobreza se extinga y la opulencia se modere. Esto está dicho hace miles de años y tiene la vigencia de hoy. Existe toda una reflexión respecto y toda una serie de desarrollos a lo largo de la historia política de los diferentes pueblos y países que se han centrado sobre el acceso a los bienes y sobre quién debe de detentar el poder sobre los bienes. Sin lugar a dudas, no hay personas sin patrimonio y todas las personas deben de gozar de un patrimonio, es decir, de un conjunto de bienes que hagan posible su desarrollo como personas. Los bienes, las riquezas, no son un fin en sí mismos, pero sí son un elemento indispensable en la vida de toda persona. No hay personas sin bienes, pero queda claro que el reparto, el acceso a los bienes no debe polarizarse. La calidad de una democracia pasa por el delicado asunto de la pobreza. Allí donde millones de mexicanos, de compatriotas nuestros, viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, es evidente que hay un horizonte de acciones éticas y políticas que nos están esperando a todos.
Todos somos responsables de la pobreza. La pobreza, junto con la educación, son asignaturas pendientes en nuestro hacer societario. No debe ser indiferente a nosotros la pobreza. Queda claro que allí donde muchos carecen de lo indispensable, hay algunos, muy pocos, que tienen de más. Es decir, este indicador pone de nueva cuenta el acento en un tema fundamental que nos convoca a la justicia social. No es justo, consecuentemente, ética y políticamente no es correcto que existan personas en pobreza y en pobreza extrema, al mismo tiempo que este país se enorgullece de figurar con los mexicanos más ricos del mundo. No tiene sentido. Eso habla de que hay un tema de ética política o muchos temas de ética política inatendidos. Desde luego es innegable que todos necesitamos bienes, pero el atesoramiento, la avaricia, el atesoramiento de los bienes más allá de lo razonable, consecuentemente, pues hace nacer estos otros extremos. Y sin lugar a dudas, fíjense ustedes cómo el tercer elemento es la educación y el cuarto elemento es la justa distribución de los bienes. Está vinculado una cosa con la otra. La educación y la justa distribución de los bienes son dos elementos fundamentales de nuestro hacer político y que claramente nos sugieren un horizonte de acciones que desde luego contribuya a erradicar, a mitigar estos extremos. No, repito, se trata pues de que la pobreza se erradique y que la opulencia, la riqueza excesiva se modere, porque los bienes no son fines, sino medios del desarrollo de las personas. El quinto elemento tiene que ver con algo que ya estaba sugerido en el primero, tiene que ver con el respeto a la ley y está enunciado de esta manera. Queda claro que en democracia, que en la vida política democrática, la ley y las leyes son producto de una elaboración parlamentaria, de una elaboración que ocurre en los senos de los congresos locales o del Congreso Federal, pero finalmente el orden jurídico es, al menos en una expresión teórica, obra de todos los ciudadanos. Esas personas que cumplen esos roles de representación como legisladores, en principio son personas que representan a la ciudadanía, de manera que la elaboración de esas leyes, en principio, es expresión de la voluntad de todos. De manera pues que el quinto elemento tiene que ver con el respeto al orden jurídico, con el cumplimiento de la ley. Esto que en términos modernos se ha dado en llamar Estado de Derecho. Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pues es ese conjunto de instituciones que articulan nuestra vida ciudadana. Esto que también se ha dado en llamar cultura de la legalidad. La importancia de vivir en el respeto a la ley no es cosa que pueda parecer de poca importancia. Respetar la ley garantiza a todos el orden
indispensable para vivir en sociedad. El respeto de la ley, el respeto al Estado de Derecho, se impone a todos los ciudadanos como una amable exigencia que articula o que hace posible el bien común. La falta de respeto a la ley, sin lugar a dudas, se transforma en todas estas formas que tantas veces vemos de impunidad. Ahí donde la ley no es respetada, en ese mismo acto surge la impunidad. Ahí donde la ley se aplica con dedicatoria, a estos sí y a estos no, pues entonces se hace evidente que lo que tenemos delante de nosotros es grandes oportunidades de erradicar o de abatir la impunidad. El no respeto a la ley se llama impunidad. Es decir, si alguien considera que puede actuar por encima de la ley, pues, y esas acciones no son debidamente sancionadas, pues entonces se abre un margen amplio, frecuentemente amplio, de impunidad, de acciones que pueden ser permitirlas. El sexto de estos elementos se refiere a un aspecto verdaderamente importante en democracia. Uno, fíjense, el quinto es el respeto a la ley, pero el sexto se refiere al reconocimiento de la autoridad de las personas que han sido elegidas, es decir, al reconocimiento de la autoridad de quienes gobiernan. Un país que no respeta a sus autoridades, una sociedad, una comunidad que se acostumbra a faltar al respeto a sus autoridades, en realidad está lesionando las fibras más profundas de su propio orden jurídico. Las autoridades en democracia, en la vida política, han sido elegidas por la propia comunidad, y precisamente el hecho de haber sido elegidas les da legitimidad. La autoridad debe ser siempre respetada. Si entre los ciudadanos, ya lo decíamos al principio, nos debemos respeto, cuanto más respeto debemos a la autoridad. Pero que quede claro que el respeto es expresión de que esa persona ha sido elegida por toda la comunidad. El respeto a la autoridad que ha sido elegida debe de ser siempre una manifestación o concretarse en una manifestación de orden y de armonía social. Debe de quedar claro que la autoridad elegida no es una autoridad intemporal, es decir, toda autoridad elegida está sujeta a un tiempo. No hay autoridades eternas. En democracia, toda autoridad elegida está sujeta a un tiempo que dura su mandato. Y durante el tiempo de ese mandato, la autoridad está obligada, es decir, la contraparte del respeto ciudadano, la forma como la autoridad le manifiesta respeto al ciudadano. El ciudadano le manifiesta respeto en la medida en que lo reconoce como la autoridad que es, y la autoridad le manifiesta respeto al ciudadano en la medida en que la autoridad rinde cuentas. Es decir, la transparencia es el respeto que la autoridad le debe al ciudadano. Toda autoridad es temporal y toda autoridad
está sujeta a la transparencia, porque el poder que ejerce la autoridad es siempre un poder de representación del interés comunitario. Esto tiene que quedar claro. No solo es que el ciudadano respete a la autoridad, eso es una cosa muy importante, pero más importante quizás es que el gobernante rinda cuentas, que el gobernante sea transparente en el ejercicio de ese poder. Allí donde falta la transparencia, pues desde luego esa falta de transparencia en alguna forma motiva o propicia la falta de respeto. Y el séptimo y último de estos referentes supone esto que ya de alguna manera también sugeríamos, la alteridad del poder. El poder, como ya dijimos, es siempre un ejercicio limitado en el tiempo y siempre sujeto al escrutinio ciudadano, sujeto a la rendición de cuentas. No hay poderes que no sean limitados en el tiempo. Es decir, la alteridad del poder pone delante de nosotros que la necesidad de vivir procesos electorales. Y vivir procesos electorales porque la propia comunidad tiene necesidad de renovar a aquellos que nos han gobernado. Nadie puede pretender que un cargo de gobierno es eterno y es cerrado en sí mismo. Hoy, en términos de vida política, en el mundo existe una reflexión mundial, no solo mexicana ni latinoamericana, sino una reflexión mundial que habla de los gobiernos abiertos, esos que efectivamente hacen una función de conducir el cauce del hacer societario por estructuras que permitan la participación ciudadana muchísimo más activa y que estén siempre sensibles a la rendición de cuentas. Los ciudadanos en este séptimo punto no deben olvidar los ciudadanos que siempre existe por parte de ellos el derecho a la revocación del mandato y el plebiscito. Allí donde los gobernantes no rinden cuentas, el ciudadano tiene derecho a la revocación del mandato y tiene derecho al plebiscito. Nuestra legislación mexicana prevé esas figuras y hemos sido sensibles a estos ejercicios en otros países. En otros países recientemente hemos visto cómo se han dado estas manifestaciones tanto en América como en Europa. Es decir, los gobernantes están siempre inmersos en un proceso que pone delante de nosotros que la democracia es viva, es actuante como las comunidades y está inmersa en un proceso de renovación. Todos los que vivimos en sociedad ejercemos nuestra vida política y nuestra vida política exige la presencia de quienes detentan el poder en la persona de gobernantes y de quienes se unen a esas propuestas de gobierno en la persona de los gobernados. Pero ambos, gobernantes y gobernados, pues han de estar conscientes que existen derechos y obligaciones para ambas partes y que esa participación en sociedad, esa participación política, pues a ambos, a los gobernantes y a los gobernantes, les pide una actitud dispuesta. Es decir, siempre en la vida política habrá procesos electorales, siempre dentro de los ciudadanos se elegirá a aquellos que pueden fungir
en responsabilidades de gobierno, pero eso siempre con un término muy claro y definido y con una perspectiva de acciones específicas en torno al bien común, de manera que siempre es susceptible de ser evaluada la acción de un gobernante en función de estos 7 puntos, siempre. Estos 7 puntos, como digo, los prevén aquellos que inventaron esta forma de organización política en la que nosotros vivimos. Estos tienen que ser unos referentes, tienen que ser unas guías, pues que inspiren nuestro hacer político. Es decir, la participación ciudadana tiene que cursar por caminos de formación y de información. Estos 7 puntos que hemos compartido aquí a lo largo de esta charla, pues nos abren un horizonte de reflexiones sobre muchos aspectos en los que como país y como comunidad podemos trabajar para construir esa mejor ciudadanía que sin lugar a dudas México necesita. Esto no va a ocurrir si desde luego por un lado no nos informamos, pero luego por otro lado no tomamos las acciones concretas para realizarlo. La democracia entonces se mide por la dinámica de la regularidad y de la transparencia en los procesos, de manera tal que las personas gobernantes y gobernados se turnen en esas funciones. No hay que olvidar que todo gobernante fue gobernado y todo gobernante regresará a ser gobernado. Es decir, no hay un estado eterno de detentar para siempre el poder. Aquellos que pretendan eso, pues están transitando a la dictadura. Es decir, el opuesto a los procesos democráticos es sin lugar a duda la dictadura. Todos los procesos democráticos están inmersos en unas calendarizaciones, en unas temporalidades, y ejercerlos supone formar ciudadanos para que con responsabilidad elijan, y ciudadanos que se propongan para ejercer esas funciones de gobierno de cara a un plan de acción, a unas tareas, a unas propuestas concretas que a lo largo de su gestión hagan posibles, teniendo siempre en cuenta estos 7 puntos. Repito, tal como lo decíamos al principio de esta intervención, de nada le sirve a una sociedad o a un país en alguno de estos 7 puntos tener una actividad desarrollada o relevante. Los 7 puntos son indispensables, ninguno queda fuera. Allí donde tenemos delante de nuestros ojos horizontes de violencia, de corrupción, y de tantos males sociales que nos afectan, pues queda claro que en varios de estos 7 puntos tenemos tareas pendientes, actividades que no estamos haciendo y que desde luego deberían de convocarnos a la acción. Quiero pues terminar esta reflexión con ustedes compartiendo pues que la política, para en verdad concretar las aspiraciones democráticas, todo el hacer de la política tiene un horizonte de comunidad en la actividad democrática. La política, para en verdad concretar las aspiraciones democráticas que son legítimas en todos nosotros, debe transitar por la vía de esto que ya llamábamos los gobiernos abiertos. Allí donde las sociedades están dispuestas a la transparencia y a la rendición de cuentas, sin lugar a dudas, la ciudadanía se motiva y se entusiasma en la participación comprometida en la construcción del bien común. La responsabilidad fundamental, y con esto termino, de la construcción del bien común es tarea de los gobernantes, pero los gobernantes no podrán dar cumplimiento a esa tarea de bien común
allí donde los gobernados se abstienen de participar. Es decir, lo peor que le puede pasar a una sociedad es transitar por la vía de la indiferencia y la descalificación. La educación cívica a la que estas jornadas de reflexión del Instituto Electoral nos han invitado, quisiera, al menos por mi parte, dejar en todos nosotros la semilla de la reflexión en torno de que la participación política como ciudadanos no se agota en el ejercicio del voto, en el ejercicio de acudir en una jornada electoral. Eso es importante, pero es poco. Los ciudadanos hemos de ejercer de tiempo completo, es decir, involucrándonos en los procesos de gobierno que ocurren en nuestras comunidades, de manera tal que efectivamente esas acciones de tránsito hacia el bien común sean acompañadas por nosotros. Si cada uno de nosotros nos propusiéramos acompañar la acción de gobierno de esas personas que hemos elegido, desde luego que nuestro país sería mejor. Lo peor, el mayor signo de falta de educación cívica y ética es precisamente la descalificación o la indiferencia. Ojalá que esta reflexión y este horizonte de 7 indicadores de la gestión política y democrática pues motiven en nosotros este deseo de saber más y de participar de mejor manera. Pues por mi parte es todo y agradezco enormemente su atención y estoy dispuesta a, si alguno de ustedes quiere compartir conmigo alguna reflexión, alguna pregunta, pues con muchísimo gusto, si yo puedo les contesto, pero ya desde ahora agradezco mucho la gentileza de su atención. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora María del Carmen Platas Pacheco. Y si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario para nuestra conferencista. ¿No? Me parece que la doctora ha sido suficientemente clara ¿O ya se cansaron? y objetiva. ¿No? ¿No se cansaron? ¿No tienen ninguna pregunta que hacerme? ¿No quieren compartir ningún comentario conmigo? ¿Puedo creer tantos y así de calladitos? ¿No? ¿No quieren compartir? A ver, venga. Venga. ¿Ya se van a animar? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a los asistentes y muchísimas gracias a la doctora María del Carmen Platas Pacheco por esta excelente exposición. Estamos asombrados y deleitados de cómo en unas palabras tan sencillas, de una forma tan clara, nos ha expuesto lo que en realidad es nuestro deber como ciudadanos, ¿no? Actuar dentro de la sociedad en la que vivimos y sobre todo el tener suficientemente claro que somos parte integrante de la sociedad, de la cual no podemos desvincularnos porque no podríamos vivir en solitario y por tanto ante esta necesidad de vivir siempre en conjunto, entonces es que debemos actuar conforme a las normas que nos permitan esto, vivir en armonía, vivir en una paz social y establecer los mecanismos y normas que nos permitan lograr sobre todo ese bien común. Para mis compañeras y compañeros consejeros del Instituto Electoral, yo creo que nos ha quedado bastante claro el hecho de que nuestra actividad, nuestra responsabilidad en materia de educación cívica tiene que ir más allá del solo hecho de promover el voto, tiene que ir al punto de realmente colaborar con la educación cívica en todos los ámbitos en los que se nos permita llegar,
La educación cívica no se agota, como usted bien dice, con el mero hecho de llegar el día de la jornada electoral y emitir un voto. La educación cívica debe ser parte integrante de nuestras vidas, debe ser parte de nuestro día a día, parte de la forma como nos conducimos en la oficina, como nos conducimos con los demás ciudadanos y sobre todo parte de cómo nos conducimos con nuestras propias familias, porque todos estamos perfectamente de acuerdo en que es ahí donde nace la verdadera educación cívica. La verdadera educación cívica nace en casa, cuando tenemos un ejemplo y una educación donde nos incitan, donde nuestros padres o las personas que nos educan nos conducen hacia el bien común. Doctora, a nombre del Consejo General, muchísimas gracias, ha sido una conferencia excelente y esperamos que este sea un ejercicio que en lo futuro podamos repetir porque estamos encantados con su presencia. Muchísimas gracias. Gracias. Si tuviéramos alguna otra pregunta, aquí, aquí en el medio. Hiciste una afirmación, doctora Mari Carmen Platas, de que la educación es el mejor antídoto contra la corrupción. Complicado el asunto, nuestra educación pues no está como debiera de estar. ¿Cómo podemos salir de este bache, pues? Muchas gracias por esa pregunta y también gracias a la consejera presidenta por su hospitalidad y sus palabras. ¿Cómo podemos salir de la corrupción? Bueno, si entendemos un poco cuál es la etimología, corrupción, corromper, significa romper con. La corrupción, como ya lo apuntaba la maestra Bojorquez, como todo en nuestra vida, no ocurre en solitario. El romper con lo establecido, el romper con la ley, que eso es la corrupción, no ocurre en solitario, siempre ocurre con otro, al menos otro, y esos dos que rompen con la ley, que rompen con las reglas, etcétera, de alguna manera lo que tienen en común es eso, es un acto en contra de la ciudadanía. Los actos de corrupción, que desde luego trastornan el orden social y son la fuente de todas las injusticias que vivimos, los actos de corrupción pasan por la falta de elementos de educación, la falta de elementos en el entendimiento y en la voluntad de las personas, que les hace fácil violentar el derecho de los demás. Siempre que hay un acto de corrupción, está la violencia al derecho de los demás. ¿Cómo podemos acabar con eso? Haciendo conciencia en todas las personas con quienes nos rodeamos y haciendo conciencia en nuestros niños y en las escuelas. Tiene un valor fundamental para la formación del ser humano saber que existe un orden y que ese orden transita por caminos de respeto. Enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el respeto que nos debemos, el reconocimiento que nos debemos, es una manera de erradicar la corrupción. Toda corrupción es una falta de respeto al derecho de los demás, una falta de respeto al orden establecido. ¿Cómo podemos acabar con eso? Haciéndolo evidente, por un lado, educando en el valor del respeto al orden que nos hemos dado y por otro lado, haciendo evidente cuando esos actos ocurren. Muchas veces, en el acontecer societario ocurre que somos indiferentes, como no me afecta a mí, pues que lo siga haciendo. Y tenemos una visión miope, de corto plazo. Todo lo que afecta al orden social, al final del camino me afecta a mí.
Ahí donde alguien comete un acto de corrupción y yo lo sé, en esa medida estoy afectando el orden social de todos. Yo lo sé porque no lo denuncio, porque no le llamo la atención, porque no lo hago consciente de lo que está haciendo. Muchas personas piensan así, pues allá él, es su problema. No es su problema, es problema de todos, porque en la medida en que todos contribuyen al desorden de la sociedad, pues en esa medida tenemos el caos social. Entonces, esto pasa por el camino de la educación, hacer ver al niño, al joven, el valor del respeto, lo importante que es que nos respetemos como personas y que respetemos el orden que nos hemos dado. Eso es fundamental. Y por otro lado, cuando las acciones se presenten, hacer conciencia en quien la realiza que aquello que hace está mal. Punto. Oye, a mí no me toca ir más allá, pero lo que sí puedo es llamar la atención. Óyeme, ven acá. Eso que haces está mal. Esa llamada de atención, más de uno nos la va a agradecer. Y más de uno también se va a molestar. Pero este es el riesgo social en el que vivimos. Hemos de entender que la sociedad no transita sin nosotros y que de alguna manera la sociedad que tenemos es un poco el reflejo de lo que hemos permitido o de lo que hemos dejado de hacer. En fin, yo quisiera que lo viéramos desde la perspectiva positiva. Todos podemos hacer algo por mejorar esta sociedad, por mejorar este país. Todos podemos dar un mejor ejemplo, cuando menos, me parece. ¿Qué otra pregunta hay por allá? ¿Dónde estaba? ¿O ya no estaba la otra pregunta? ¿Ya no estaba la otra pregunta? Ya no estaba la otra. Muchas gracias por su participación y especialmente muchas gracias a la doctora María del Carmen Platas Pacheco por esta conferencia magistral Ética Política, una reflexión ciudadana. Invito a nuestra autoridad para que nos acompañen con la entrega del reconocimiento. A nombre del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, agradecemos su presencia a esta actividad dentro del mes de la educación cívica y les deseamos que tengan una bonita tarde.